Cartagena Piensa, el primero de muchos que han de venir. La situación que todo el mundo está viviendo nos lleva a renovarnos, a reinventarnos, pero esto nos da la oportunidad también de llegar pues, más allá de los límites que normalmente tenemos, por límites de espacio y límites de tiempo. Así que damos las buenas tardes a quienes nos siguen en este momento en nuestro uso horario, pero también los buenos días, las buenas noches para quienes nos sigan desde otros sitios o en otros momentos. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias especiales a Rosa María Calaf y a Charo Mármol. Para quienes no nos conozcan todavía, a quien no conozca Cartagena Piensa, que no será mucha gente, pero por si acaso hay alguien que todavía no nos conoce, quisiera decir que Cartagena Piensa es una iniciativa innovadora de cogestión cultural entre la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, España, y un grupo promotor formado por ciudadanos y ciudadanas voluntarios que tenemos como objetivo incorporar la divulgación científica y el pensamiento filosófico a la programación cultural del municipio. Así llevamos casi 5 años y estamos en nuestro 12º trimestral, a pesar de todos los pesares, y ahí seguiremos con muchas más programaciones. Desde el principio hemos contado, no vamos solos ni solas, sino que hemos contado con grandes colaboradores como son la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena y un sinfín de colectivos, organizaciones e instituciones que hacen que Cartagena Piensa sea lo que es en este momento y todavía lo mucho que nos queda por recorrer. Nuestro programa cultural tiene distintos tipos de actividades, distintos temas y también quiere llegar a población de distintas edades y con una gran vocación de descentralización. No solamente nos quedamos en el centro de Cartagena, sino que también llegamos a otros barrios y diputaciones y ahora, gracias a las tecnologías, pues mucho más allá. Es un programa abierto a las sugerencias y aportaciones, así que les animo a que contacten con nosotros, que nos sigan. Nos pueden encontrar en la página web cartagenapiensa.es y en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como Cartagena Piensa, y ahí espero que nos puedan contactar y estaremos encantados y encantadas. Antes de pasar ya con nuestras invitadas, unos pequeños datos técnicos sobre este acto, que como digo es el primer online que tenemos, así que seguro que es la primera vez para muchas de nosotras. Por un lado, quería recordarles, aunque lo están viendo, que este acto se está grabando y, por lo tanto, después de que se grabe, lo podremos subir a nuestra página web y a nuestras redes sociales, con lo cual, pues como decía antes, gentes de otros lugares y otros momentos podrán seguir disfrutando de este momento que ahora vamos a vivir en directo. También, como somos un número importante de participantes, no va a ser posible intervenir con audio, pero sí que estaremos encantadas de recibir cualquier comentario o pregunta que quieran trasladarle a Rosa María Calaf. Lo pueden hacer a través de la herramienta de chat que tienen a su disposición en la parte inferior de la pantalla. Y al final del acto, si no todas las preguntas, si no hubiera tiempo, pues algunas de las más representativas se las intentaremos trasladar a Rosa María. Tengan en cuenta que este acto durará aproximadamente 1 hora y media, hasta las 8:30 en este momento. Entonces, bueno, quizá no tengamos tiempo para todas las preguntas, pero haremos todo lo posible. Y ya, pues vamos a pasarle la palabra a Rosa y a Charo Mármol, a quien le agradecemos especialmente que también tenga la gentileza de colaborar en este acto y presentar a Rosa María Calaf. Charo Mármol es comunicadora. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en distintos medios de comunicación y en diversas ONG de desarrollo. Ha sido la productora de la serie de televisión española Los Excluidos, dirigida por Carmen Sarmiento, y en este momento sigue colaborando, en este caso en la comunicación de la Fundación Luz Casanova y en otros medios de comunicación. Muchísimas gracias, Rosa, muchas gracias, Charo. La palabra y la sala es vuestra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y gracias a Cartagena Piensa por darme la oportunidad de
presentar a Rosa María Calad. Cuando me pidieron que presentara a Rosa, no me lo pensé ni un solo minuto porque me apetecía mucho decir en público lo que siempre he pensado de esta mujer a la que todas y todos, sobre todo quienes ya tenemos una cierta edad, estamos acostumbrados a ver en nuestras casas, antes más que ahora, porque Rosa María Calad peina canas y no me refiero a ese mechón que siempre le ha acompañado y le sigue acompañado en ese colorido pelo. Peina canas porque pertenece a ese grupo de mujeres periodistas y pioneras de televisión española que llegaron a un mundo gris dominado por los hombres, donde, como señalaba hace muy poquito Rosa, ni tan siquiera había baños para chicas. Rosa María tiene un amplio currículum, tanto académico como profesional, difícil de resumir, pero fácil de encontrar para quien quiera ampliarlo en Internet y en las redes. Yo voy a dar unas breves pinceladas. Nació hace algunas décadas en Barcelona. Se licenció en Derecho y Periodismo, hizo un máster en instituciones europeas, estudió ciencias políticas y esto lo hizo no solo en España, sino también en Francia y en Estados Unidos. En 1970 comenzó a trabajar en los estudios de Miramar de Televisión Española en Cataluña, pero enseguida pidió una excedencia para ser la cofundadora de TV3, donde fue la primera jefa de programas. En 1984 regresó a Televisión Española y ahí comenzó ya con sus corresponsalías. Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong y su último destino, Pekín, donde estuvo hasta 2008. Durante todos estos años, más de 3 décadas, ha estado en más de 160 países. Países y lugares a los que nos ha acercado con el micrófono en mano, metiéndose en nuestros hogares, dándonos un punto de vista distinto al que otros compañeros suyos nos daban. Porque Rosa, creo, por lo menos yo lo he visto así, ha intentado incorporar en sus crónicas la visión total de este mundo y contar en sus relatos desde una visión global donde las mujeres también teníamos algo que decir. Ella ha dicho muchas veces que no se considera corresponsal de guerra, pero sí que ha tenido que cubrir conflictos bélicos, porque en ese momento estaba allí, en el lugar donde se daba, como por ejemplo en Timor. Rosa, es cierto, no ha sido específicamente corresponsal de guerra, pero ha sufrido en su propia vida lo que muchas mujeres viven en situaciones de conflicto armado, cuando los cuerpos de estas mujeres se convierten en botín de guerra. Esto Rosa lo ha contado pocas veces se lo hemos ido contar, pero en 1996, en los estertores de la Guerra de los Balcanes, con los acuerdos de paz ya firmados, Rosa se encontraba cerca de Dubrovnik. Iba a cubrir los sucesos de esos días y allí sufrió un intento de violación. El agresor era ni más ni menos que un famoso y conocido coronel. En esa guerra en los Balcanes, 20.000 mujeres fueron salvajemente violadas. Rosa pudo evitarlo, pero no así la humillación y el ataque de un hombre que por el hecho de serlo se creyó con derecho al cuerpo de una mujer. Ella nos podría contar muchas cosas vividas personalmente por ser mujer, por ser pionera en un mundo dominado por los hombres. Ahora, recientemente, el coronavirus la ha obligado, como a tantos de nosotras y de nosotros, a parar. Pero doy testimonio que antes del mes de marzo, y a pesar de su jubilación, su vida era un verdadero ir y venir, un no parar. Hablando aquí y allí del periodismo, del bueno, eso sí, apoyando a colegas y colaborando con ONGs y proyectos que trabajan por la solidaridad y por un mundo mejor. Afirma que le gustaría volver a Roma, Argentina, lugares donde ha estado y de los que guarda un bonito recuerdo. Le gustaría estar en Asia, donde tanto hay que contar en estos momentos. Dice que también le gustaría una corresponsalía en África, pero donde de verdad le encantaría estar sería en la estación espacial, donde en palabras suyas sería la mujer más feliz del mundo. Porque si algo caracteriza a Rosa, no solamente su pasión por la información, sino su pasión viajera, que comenzó cuando solo tenía 14 años y su familia la envió
a estudiar a Francia y a Estados Unidos. En 1973 y durante un año se recorrió en coche el continente africano. Tuvo la oportunidad de conocer y vivir la diversidad en primera mano. Y en 2008, como ayer, como quien dice, volvió a tomar un todoterreno para aventurarse nuevamente y a nivel personal en África, esta vez en Sudán, pero este viaje se vio truncado por el estallido de la guerra. Como tantas otras personas, tuvo que abandonar el país apresuradamente. Rosa es una excelente profesional, como le indica toda su trayectoria, pero a pesar de ello, no se pudo librar del maléfico ERE del 2007, la regulación de empleo de Televisión Española. A la casa, como la llaman quienes allí trabajan, no les importa demasiado ni los años ni la trayectoria que hayas tenido. Pasas a ser un número y como un número más te jubilan. Aunque Rosa, eso sí, tuvo la suerte de que su jubilación se prolongara durante un par de años para poder preparar la cobertura de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. Pero finalmente, ese año recibió su ERE voluntario. Ha tenido multitud de reconocimientos y premios. Cuenta más de 30 que yo no voy a leer, pero solamente voy a subrayar algunos de ellos. El premio Ondas, el de la Casa de América por la cobertura del tsunami, el del Cruz Internacional de Prensa de Cirilo Rodríguez, el de la Academia de Televisión Española, y también el mundo académico ha reconocido su trabajo y ha sido investida doctor honoris causa por 3 universidades. Dice Rosa que un currículo es cuestión de años, pero yo me voy a permitir disentir de ella. Creo que solo cuando se ha hecho un trabajo bien hecho, como lo ha hecho Rosa, se recoge el reconocimiento y el cariño del público en general y de los compañeros y compañeras en particular. A Rosa la jubilaron, como a tantas buenas profesionales, pero Rosa sigue trabajando por una información veraz, por hacernos llegar más lo que importa que lo que impacta, por cargar de contenido a la información, por hacer visible lo invisible y por contar lo que se calla. Ahora cada 15 días tenemos la suerte de escucharla también y tomarnos un café con ella los domingos a las 9 de la mañana, con Carles Mesa, en Radio Nacional de España, profundizando, analizando, creando opinión pública y no solo emoción pública. Gracias, Rosa, por tu trabajo, por estar hoy con nosotros y con nosotras y por hablarnos de lo que pasa cuando se instala la mentira. Cuando quieras, Rosa, tienes la palabra. Bueno, estoy absolutamente abrumada, pero bueno, Charo, te agradezco muchísimo. La pena es que en estas situaciones, cuando te presentan, luego no puedes hacer lo mismo con la persona que te ha presentado, ¿no? Porque, bueno, pues Charo ahí anda, o sea que nos vamos encontrando por el mundo y sobre todo en estos últimos tiempos, pues muchísimo y realmente me gustaría poder tener también el tiempo y la oportunidad de hacer su presentación como ella ha hecho tan generosamente la mía, ¿no? Así que, Charo, de verdad, gracias y, bueno, sobre todo, pues me emocionó mucho saber que ibas a ser tú la que ibas a estar aquí. Estoy absolutamente feliz de estar con todos ustedes en este espacio. Bueno, me gustaría, porque realmente eso me da rabia, no estar ahí de verdad, o sea, porque me gustaría muchísimo estar en Cartagena, ¿no? En este momento y no en este rincón de mi casa. Pero bueno, pues las circunstancias son las que son y agradezco infinitamente a los organizadores bueno, esta iniciativa, que creo que es extraordinariamente valiosa y el que me hayan dado pues, la posibilidad y, como digo, el espacio y el tiempo, ¿no? de participar en ella. Y desde luego, pues fundamentalmente también les agradezco mucho a todos ustedes los que están ahí, al otro lado de la pantalla, pues en fin, tomándose este rato de la tarde o de la mañana o de cuando lo vayan a escuchar o ver, pues simplemente para compartir este momento, ¿no? La verdad es que, ya digo, a mí lo virtual no me gusta mucho, no me siento nada cómoda, pero en fin, ya digo, no estoy convencida de que esto está aquí y está, me temo que para quedarse. Porque es curioso, porque ustedes se preguntarán, y es paradójico, que por qué no me gusta estar a través
de una pantalla, que me he pasado toda la vida estando a través de una pantalla, ¿no? Pero la verdad es que le había tomado el gusto a todos estos últimos años, pues al no estar a través de una pantalla y sino tener la ocasión de poder mirar a las personas a la cara y a los ojos, aunque ahora ya con la mascarilla sea solo a los ojos, pero fundamentalmente eso es lo importante, además los ojos, ¿no? Así que yo sigo prefiriendo pues lo presencial y espero y ojalá que consigamos pues, que se reanude realmente pronto, ¿no? Las pantallas en sí mismas evidentemente no son ni malas ni buenas, ¿no? Lo que sí puede serlo es lo que se pone en las pantallas, ¿no? Y lo que también puede serlo según cómo las usemos cada uno de nosotros. Un poquito esto pues también lo vamos a comentar hoy, ¿no? Yo lo que también quiero dejar muy claro es que no tengo ninguna intención de impartir una clase magistral, ¿no? Sino que estas reuniones me interesan y me gustan y creo que su valor está en precisamente intercambiar, ¿no? Reflexiones y pues no sé, inquietudes, etcétera. Así que yo lo que voy a hacer un poco es describir un poco una situación, alertar sobre ella, voy a repetir bastante esto, ¿no? Y bueno, pues quizá hacer también una serie no diría recomendaciones, sí, pero sí menciones pues, de los peligros, ¿no? que corremos en estos momentos y no somos muy conscientes en el escenario en que nos estamos moviendo. Yo, lógicamente, me voy a referir sobre todo al periodismo, ¿no? y al ámbito de la información. Es evidente, y no creo que diga nada nuevo, si señalo que estamos viviendo unos años, ya llevamos, en fin, bastantes, no es algo nuevo, ¿no? En la que parece que lo que más importa es que todo tenga un precio, ¿no? Y sin embargo, pues se desdeña absolutamente el valor que tienen muchas cosas, ¿no? Por otra parte, todo va deprisa, todo es efímero, banal, superficial, de satisfacción inmediata y por tanto, estamos inmersos, ¿no? en esta situación en la que la formación, la memoria, el esfuerzo, bueno, pues todo esto parece que son conceptos y son actitudes que son despreciadas, ¿no? Incluso la cultura, ¿no? Parece prescindible, ¿no? Algo tan importante. En los avances tecnológicos que en su momento, ¿no? Cuando vimos todo eso que se nos venía y que teníamos ya en la mano, ¿no? Y tuvimos una enorme esperanza de verlos como lo que realmente son y pueden ser, ¿no? Que son herramientas de conocimiento, ¿no? Y bueno, eso nos alegró y nos provocó una gran ilusión, pero poco a poco creo que nos hemos ido desilusionando, se ha, digamos, zarandeado, ¿no? esa imagen y realmente ahora en este momento pues yo creo que más bien crece el temor a que esa tecnología magnífica, porque si algo no soy es tecnofóbica, bueno, acabe aplastándonos, ¿no? Y me parece que cada vez es más evidente que tiene que haber una revolución humanística, es decir, tiene que haber una voluntad de dotar a esa tecnología, ¿no? de ética y de moral, ¿no? Es decir, no todo vale y simplemente el hecho, ¿no? Volviendo a la información, ¿no? Eso que oímos tantas veces de nuestro equipo ha logrado llegar y está en un lugar muy, muy lejano y muy difícil y está transmitiendo desde pues, otro punto complicadísimo. Bueno, todo eso es fantástico, pero claro, la pregunta es, porque lograr llegar y lograr transmitir, pues efectivamente es una cuestión de tecnología, ¿no? de medios, de recursos técnicos, pero la gran pregunta es, ha logrado llegar y está transmitiendo desde, pero le hemos dado el tiempo y tiene la preparación para poder contar lo que pasa, le vamos a dejar que cuente lo que pasa realmente, lo que nos interesa solo es que haya llegado y esté contando, o nos interesa que lo que cuente, ¿no? aporte, ¿no? y tenga un valor en sí mismo, que no sea la inmediatez el valor en sí mismo. Está claro que el coronavirus ha venido a trastocar muchísimas cosas, es evidente que ha acelerado, porque yo creo que esa ha sido la característica principal, ¿no? Ha acelerado procesos que ya estaban en marcha,
no es que de repente todo haya venido de nuevo, no, en absoluto, y todos probablemente pues, nos hemos fijado en esto, pero sí lo que ha hecho es que eso que parecía, ¿no? Esos cambios, esas transformaciones a las que nos teníamos que acostumbrar, etcétera, que las veíamos, bueno, ahí en un futuro próximo, ¿no? Inmediato. Bueno, pues resulta que la mayoría de ellas ya son presentes, ¿no? Y ya las tenemos encima y tenemos ya que lidiar con ellas, bueno, pues día a día y todas las horas y todos nosotros, ¿no? Así que me parece que tenemos esa sensación de vivir unos momentos de frustrantes realidades, ¿no? Y todo esto suena muy apocalíptico, y quiero que suene muy apocalíptico, porque creo que es importante estar muy alerta, ¿no? Saber que estamos en un momento difícil y en un momento de eso, de transformación, de cambio, de incertidumbre, como todo momento de cambio, y que por tanto hay que estar muy preparado y no dejarse arrastrar sobre todo, ¿no? Y darnos cuenta de que lo que cada uno de nosotros y cada uno de nuestros gestos, bueno, pues va a tener una relevancia y va a tener mucha importancia. De ahí el que si efectivamente suena pues un poco que pone los pelos de punta lo de las frustrantes realidades, creo que hay que añadir inmediatamente, porque esa es la realidad, de que además, no de esas realidades frustrantes, lo que estamos es delante de unas alternativas valiosísimas y de unas oportunidades magníficas para que el cambio, ¿no? sea para bien, es decir, para consolidar lo que se venía haciendo bien, ¿no? Y no permitir que se le corte la pata, ¿no? Por eso es tan importante una iniciativa como esta. Es decir, está muy bien encontrado, ¿no? El título, ¿no? de estas jornadas y de estos encuentros, que para mí, pues inaugurarlas así en virtual, pues en fin, es absolutamente un honor. ¿Por qué es Cartagena piensa? Porque justamente yo creo que ese es el mensaje. Tenemos que pensar. Y para pensar, bueno, todos sabemos que hay que pararse un poco, detenerse, y esta es la oportunidad buena que nos da este virus. Por supuesto, sin olvidar en absoluto la gran tragedia, el enorme dolor, la tremenda injusticia que ha traído a millones y millones de personas en el mundo, ¿no? Lamentablemente. Pero es una oportunidad de estar un poco más quietos y entonces dedicar ese tiempo efectivamente a escudriñar, ¿no? Todos estos mensajes que recibimos con tanta profusión, ¿qué nos ocurre? Que somos incapaces de procesar, ¿no? Y de asumir. Tenemos esa sensación de estar tremendamente informados, porque evidentemente con un clic llego a cualquier cosa, ¿no? Permanentemente estamos recibiendo esta avalancha de supuesta información, pero no estamos preparados porque no hemos nacido enseñados y por eso es tan esencial, ¿no? Dedicarle tiempo a este debate y sobre todo exigir, ¿no? que en las escuelas para los más jóvenes y desde luego, pues por supuesto también foros como este para los mayores, pues los jóvenes y mayores. Bueno, pues ¿para qué? Bueno, pues precisamente, ¿no? Para reflexionar y para tener ese tiempo de contraste de toda esa información y aprender a limpiar, ¿no? A discriminar lo que es tóxico de lo que no lo es, ¿no? Porque, como digo, esta avalancha de supuesta información trae mucha basura, ¿no? Y ahí viene el título de esta, pues en fin, conversación que estamos estableciendo ustedes y yo. Y por eso le he puesto este título, ¿no? De cuando se instala la mentira. Porque resulta que estamos en un punto en el que empezamos ya a tener serios problemas para diferenciar lo que es verdad de lo que no lo es, ¿no? Y esto es gravísimo. A modo de metáfora, déjenme que recuerde un hecho que me parece muy ilustrativo, que sería la toma de posesión del presidente Trump en el 2017, es decir, hace nada, ¿no? Como sabemos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que dijo, ¿no? Tan tranquilamente, que esa toma de posesión había batido récords de asistencia y que había sido a la que más gente había asistido. Eso no era cierto.
¿no? Y además se demostró, pues no solo con datos, sino que incluso los planos aéreos, ¿no?, que pusieron pues, algunas televisiones norteamericanas y sobre todo el Washington Post lo resaltó específicamente, ¿no? Pues era evidente que no era cierto y que y cuando llegó el presidente Obama a la Casa Blanca había habido muchísima más gente. Pero evidentemente Trump no rectificó y sus seguidores tampoco y se quedaron, bueno, pues con esa mentira, ¿no? Eso significa que es un peligro, significa, bueno, pues una realidad, un hecho inquietante, que hubiera quedado ahí como anécdota si hubiera sido la única. Pero es que resulta que el Washington Post lleva contabilizadas 22.000 mentiras demostradas en los 4 años que lleva de mandato el presidente Trump, ¿no? Mentiras muy serias sobre hechos pues muy importantes y muy relevantes, ¿no?, que por tanto forman opinión pública, ¿no? Bueno, él no rectifica y ahora tenemos la oportunidad de ver si dentro de unos días sus electores sí, pero, en fin, no está nada claro que vayan a hacerlo, ¿no? Y este no es un fenómeno que ocurra solo en los Estados Unidos, como sabemos bien, sino que se está reproduciendo en todas partes. Es decir, tiene un efecto contagio tan veloz y tan amplio como está teniendo el virus, ¿no? Y debería preocuparnos pues exactamente igual, porque en todas partes, como vemos y podemos comprobar día a día en nuestros propios entornos, están coexistiendo permanentemente 2 realidades paralelas, ¿no? Cada una, bueno, cuando no más, pero por lo menos 2, y además, pues cada una con su propia verdad, ¿no? Y que suelen hacer, pues, desestimar absolutamente los datos. Y no solo esto, sino que desacreditar, ¿no?, a las fuentes fiables que proporcionan los datos y provocar con esto, bueno, pues una tremenda polarización, ¿no? Que está sucediendo incluso también, fíjense en la ciencia, ¿no?, con la forma incluso de cómo enfrentar y cómo combatir, ¿no?, el coronavirus. Zygmunt Bauman, el pensador, decía que las preguntas adecuadas son absolutamente necesarias porque hacerlas significa la diferencia entre destino y destinación, ¿no? Es decir, entre dejarse llevar sin rumbo fijo, ¿no?, o tener muy claro hacia dónde se quiere ir, ¿no?, y trabajar por ello. Y otro pensador, o sea, que también cito muy a menudo, que es Cornelius Castoriadis, dijo otra cosa que complementa esta idea, y es que el gran mal de nuestra civilización en este momento es que ha dejado de cuestionarse a sí misma. Hemos dejado de hacernos preguntas. Damos por hecho que lo que se nos dice que es, y no puede ser de otra manera. Y eso es absolutamente incierto. En el tema que tan acertadamente ha mencionado Charo al principio, de la igualdad, ¿no?, es muy patente, porque a las mujeres en aquellos países, ¿no?, donde la discriminación, la opresión y la represión, o sea, llega a límites insospechables, ¿no?, y bueno, a perder la vida, ¿no?, por defender su espacio, se les quiere hacer creer, ¿no?, que no hay nada que hacer, que hay que resignarse. Pero en nuestros entornos, donde hemos conseguido con muchísima dificultad, ¿no?, y han conseguido las que estuvieron antes que nosotras, que nos abrieron camino, ¿no?, pues avanzar en igualdad y avanzar mucho, sin ninguna duda, se nos quiere hacer creer que ya no hay que hacer nada porque ya está todo hecho, ¿no? Bueno, pues ambas posturas son absolutamente falaces, ¿no?, porque ni es verdad que no se puede hacer nada, ni es verdad que no hay que hacer nada, ¿no? Por tanto, eso es algo que no es nuevo, ¿no?, sino que viene, en fin, desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que en este momento está muy perfeccionado, ¿no? Entonces, es esencial el que nos hagamos preguntas. Y ahí el periodismo tiene una función clave, ¿no?, porque precisamente su esencia está en eso, ¿no?, en hacer preguntas, ¿no?, y en precisamente lo que señalaba Charo, que hemos comentado muchas veces, ¿no?, lo de visibilizar aquello que no se quiere que se vea y decir aquello que no se quiere que se diga, porque lo que no se quiere que se vea y lo que no se quiere que se diga, en un porcentaje altísimo, es porque hay intereses determinados en
en que eso sea así. Y esos intereses casi nunca están pensando en el bien común, en el bien de la mayoría. Y el servicio al bien común y el servicio al bienestar de la mayoría es precisamente, ¿no?, la función del periodismo. Por tanto, ahí creo que tenemos una responsabilidad extraordinaria, ¿no? Y que lamentablemente, pues cada vez también por esa dinámica, esa rutina, ¿no?, en la que están metidos en los medios de comunicación, pues evidentemente esta dinámica está cada vez más deteriorada. Yo he hecho aquí una listita de varias preguntas así, en fin, relacionadas generalmente con la información, obviamente, ¿no? Para que se vea cómo deberíamos planteárnoslas todos y cada una de nosotras, ¿no?, y de nosotros. Por tanto, pues bueno, vamos allá, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de la Paz de Estocolmo nos señala que si de cada 100 euros que se gasta para seguridad militar, ¿no?, 10 fueran para seguridad humana, ¿no?, esa cantidad sería superior al gasto en cultura e investigación y al gasto en cooperación internacional. ¿No deberíamos preguntarnos qué asegura más la paz? ¿La seguridad humana o las armas? ¿No? Ese no es un debate que esté sobre la mesa, ¿no? Recuerdo que hace pocos años, cuando ascendió al trono el rey de Holanda, el joven rey de Holanda, justamente ese año Holanda había comprado F-35, ¿no? Y al mismo tiempo, en uno de sus primeros discursos, dijo que había que entender que el estado del bienestar había terminado, ¿no? Vamos a ver, ¿qué enemigo tiene Holanda, ¿no?, para que necesite F-35, ¿no? Y los F-35 garantizan más, otra vez, que la seguridad que una sociedad justa, por ejemplo, ¿no? Bueno, otra pregunta que tampoco solemos hacernos, ¿no? ¿Es posible revertir la situación y preservar la esfera política, económica y mediática de la búsqueda constante de lucro? Lo que yo insinuaba al principio, ¿no?, esa creación de una sociedad utilitarista, mercantilista, a la que todo hay que ponerle una etiqueta de esto vale, ¿no?, esto cuesta, siempre monetizable, ¿no?, cuando no, esto tiene un valor, lo estamos viendo, el coronavirus, otra de las cosas positivas, ¿no?, el valor de lo público que tan denostado y tan maltratado ha sido en los últimos tiempos, ¿no? Otra pregunta, los imperios mediáticos globales que imperan ahora y las redes sociales, ¿no?, nos acercan o nos separan, porque claro que pueden hacer las dos cosas. ¿Y qué hacen más? ¿No? Bueno, pues a lo mejor debemos reflexionar sobre esto. ¿Facilitan más o menos la manipulación y la ocultación? En teoría es un instrumento magnífico para desvelar, ¿no?, para desentrañar, ¿no?, para descubrir, para denunciar, pero con la misma fuerza son un instrumento magnífico, ¿no?, para el desconocimiento, para engañar, para mentir, para falsear, ¿no?, para propiciar el error, ¿no? Por tanto, ¿en qué lado queremos estar, ¿no? El marasmo de supuesta información que yo señalaba antes, ¿no? Bueno, no será a lo mejor un deliberado propósito, no de que estemos más informados, sino que a lo mejor es para que estemos peor informados, es decir, más desinformados, ¿no? ¿Quién fija la agenda realmente en este momento? Es decir, ¿de qué hablamos y de qué no hablamos, ¿no? Porque en las dictaduras, y en fin, nosotros los que tenemos una edad, como decía Charo al principio, pues tenemos recuerdos, ¿no? Recuerdos directos, personales. Las dictaduras pues deciden de qué se habla y de qué no se habla, ¿no? Y entonces creemos que las democracias no hay una decisión, o sea, que los medios, ¿no?, son libres. Y eso pues tampoco es cierto, ¿no? Entonces debemos fijarnos muy bien en quién está hablando de determinadas cosas y por qué no está hablando de determinadas otras, ¿no? Y todo esto significa estar alerta, como decía al principio, ¿no?, con esta antenita puesta, ¿no? Así que
esta crisis que estamos viviendo en este momento, que es obvio que es sanitaria porque la vida es lo primordial, es evidente que es económica porque va a tener y tiene un impacto económico gravísimo, ¿no? Es también política en nuestro país, seriamente política. Ha habido esta semana, además, en fin, unos artículos e informes de la visión, ¿no?, que se tiene de cómo se está tratando el tema en España, y la verdad es que hemos salido bastante mal parados, ¿no? De esto podemos hablar después en el coloquio, ¿no? Tenemos una seria crisis institucional, es también evidente, ¿no? Entonces, quizá nos deberíamos preguntar también, ¿no?, si detrás de todas estas crisis, no hay precisamente unos fundamentos que se tambalean porque se tambalean los valores, ¿no?, los valores positivos sobre los que una sociedad debe construirse, ¿no? Y parece como si flotase un determinado interés, ¿no?, de fomentar la ignorancia, de que se instale precisamente la incertidumbre, ¿no?, de propiciar el enfrentamiento, ¿no?, de buscar lo que nos separa antes de buscar lo que nos une, y por tanto con todo esto capitalizar el miedo, porque una sociedad que, bueno, pues está confusa, está asustada y está enfadada, es tremendamente fácil de manipular, ¿no? Y esa sociedad, evidentemente, no podemos permitir que se consolide, ¿no?, que ese sea el mundo en el que queramos vivir nosotros y dejarlo para que vivan nuestros hijos, ¿no? Y para que eso no sea así, es esencial trabajar en el sentido crítico, en mi opinión, ¿no? ¿Para qué? Pues para resistir precisamente, ¿no?, todas estas influencias, ¿no?, todos estos diseños que nos envuelven, y para ser capaces de defender, ¿no?, una democracia de calidad, ¿no?, que no se vacíe de contenido, porque esta es otra de las cuestiones que tenemos en estos momentos delante de los ojos, ¿no?, como cada vez más los valores democráticos, ¿no?, son ninguneados, y como cada vez más estamos en un simulacro de democracia, ¿no? Votamos, pero no sabemos muy bien qué votamos, ¿no? Parece que haya una separación de poderes, pero no están tan separados, ¿no? Entonces, es decir, todos estos pilares, ¿no? Hay una libertad de expresión, pero tal vez no hay tanta libertad de expresión. Hay un derecho a la información, pero tal vez no hay tanto derecho, no se cuida tanto que haya ese derecho a la información veraz y rigurosa, ¿no? Por tanto, todo eso daría la impresión de que es más un simulacro muchas veces, ¿no? Igual que ese simulacro de querer hacer creer que estamos muy informados porque tenemos una posibilidad de tener acceso a muchísima información y recibimos muchísima supuesta información, como decía antes, pero a lo mejor lo que estamos es solo entretenidos, ¿no? Y en ese entretenimiento pues puede haber una voluntad simplemente comercial, ¿no? Pero bueno, puede haber otra que sea la de distraer precisamente de los temas esenciales que deberíamos estar debatiendo, ¿no? Y en lugar de estar perdiendo el tiempo con los trending topics, que si nos ponemos a analizarlos durante una semana vemos que evidentemente no son para nada los temas esenciales que debemos conocer para construir un mundo mejor, o sea, sino que deberíamos estar gastando nuestro tiempo en otros temas. Bueno, pues todo eso está claramente ahí, ¿no? Y todo eso va vaciando, como digo, ¿no?, de contenido la democracia que damos por garantizada, ¿no?, y no lo está en absoluto garantizada, ¿no? El derecho a la información que he mencionado es un derecho, evidentemente, esencial, universal, el derecho a la información de calidad, como lo es el de la libertad de expresión, que evidentemente tiene que ser, bueno, pues compaginado, equilibrado con los demás derechos, ¿no? Sin ninguna duda. Libertad de expresión no quiere decir cualquier cosa, ¿no? Y todo está permitido. Es decir, que la libertad de expresión tiene delante los derechos, ¿no?, a los que puede lesionar esta libertad de expresión. Ese equilibrio es complicado, ¿no? Pero es cierto que hay ese derecho a la información, debemos defenderlo con uñas y dientes, pero debemos saber que a todo derecho, y no sé si aquí entra
me lo perdonaréis, ¿no? Pero mi formación jurídica, de haber hecho derecho antes que periodismo, pero a todo derecho le corresponde una obligación. O sea que tenemos derecho a la información, pero tenemos la obligación de informarnos también, ¿no? O sea que tiene que ser una posición activa como ciudadanos a la hora de consumir la información, ¿no? Y no podemos dejar, ¿no?, que se nos convierta pues, en esto, en un público perezoso, conformista, indiferente y que, bueno, pues que es, como he dicho también antes, ¿no?, fácilmente, ¿no?, arrastrar en esa vorágine, en esa corriente, ¿no?, de distorsión, ¿no?, de las realidades, porque eso lo que acaba siendo es tremendamente peligroso para nosotros mismos, ¿no?, como público. Entonces, el espíritu crítico se adquiere, evidentemente, con la buena información y se adquiere con la buena educación, porque son los dos grandes pilares de construcción social. Por tanto, también hay que estar muy vigilante para que la educación que reciban nuestros hijos y que recibamos nosotros vía, ¿no?, bueno, pues ahora tantos artilugios que tenemos a nuestro alcance y, por supuesto, vía los medios de comunicación, que tienen un papel educador también en sus funciones, ¿no? Bueno, pues que esa educación sea también, por supuesto, de calidad, ¿no? Porque, como digo, pues formar e informar consiste precisamente en enseñar a pensar. O sea, que volvemos otra vez al título, al nombre maravilloso de este foro, ¿no? Yo cuento muchas veces una anécdota que contaba Borges, ¿no?, que se contaba de Borges, pero él la contaba también, y que decía que en un determinado momento alguien le preguntó por qué él era tan antiperonista, ¿no? Y entonces él dijo que quién, por qué, dónde. Y entonces dijo, bueno, yo se lo debo pues a mi maestra y a la escuela, ¿no? Y entonces inmediatamente hubo una reacción por el interlocutor diciéndole, o sea que a usted ya le adoctrinaron desde la escuela para ser... Dijo, no, a mí mi maestra y la escuela lo que hizo fue enseñarme a leer, ¿no? Bueno, pues eso es fantástico, porque es verdad, o sea, es decir, en la lectura, y ahora la lectura puede ser por cualquier medio, y en el escuchar, ¿no?, y en el tener referentes y en el buscarlos, obviamente, pues puede estar precisamente ese aprendizaje, ¿no?, que nos ayude a pensar, porque ya he dicho al principio que no nacemos enseñados, ¿no? Hay una frase que también me gusta mucho utilizar, que es de Jean Piaget, que era, bueno, pues aquí es un poco conocido, era un psicólogo suizo que bueno, trabajó muchísimo en el desarrollo cognitivo, ¿no?, y en lo que él llamaba la educación abierta, bueno, que era lo que se aplicaba mucho también en los métodos de enseñanza Montessori, etcétera, ¿no? Y él decía, la educación nos ha de ayudar a construir mujeres y hombres con capacidad crítica y profesionales, mujeres y hombres, capaces de hacer que la sociedad cambie a mejor, siempre a mejor, ¿no? Bueno, pues eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Creo que estoy ya casi en los 50 minutos, así que me temo que voy a tener que empezar a hacer eso, que me pasa casi siempre, que es de mis papelitos pauta, empezar a cortar, ¿no? Entonces, bueno, me voy, porque seguro que luego en el coloquio muchísimas de estas otras reflexiones o comentarios, ¿no?, que ya he dicho al principio, que son más mis preocupaciones, y me vais a perdonar que os las estoy traspasando, ¿no? O sea, pues que luego en el coloquio seguramente van a salir, ¿no? Insisto mucho en la responsabilidad del periodismo y, por tanto, de los periodistas, ¿no?, para que precisamente pues, no se realmente acepte, ¿no?, ese trabajo en precariedad que cada vez, pues, en fin, es más presente, en fin, el que realmente sea tan difícil el incorporar, ¿no?, valores de excelencia y de compromiso, ¿no?, porque el periodismo es una profesión obviamente de servicio, ¿no?, y de servicio pues a la comunidad, ¿no? Y, por supuesto, esa mala práctica del periodismo y ese deterioro del periodismo a lo que lleva es a que pierda credibilidad, que
es lo que precisamente interesa a aquellos que están muy interesados, ¿no?, en que precisamente, pues, perdiendo esa credibilidad, pierda su capacidad, ¿no?, de influencia en el buen sentido de la influencia, que es precisamente de darle a la ciudadanía esos elementos de conocimiento rigurosos, veraces, plurales, independientes, ¿no?, con los que se forme una opinión, ¿no?, para que tengamos sociedades de opinión, no sociedades de emoción. Otro tema, lo ha señalado Charo, que también comentamos muy a menudo, ¿no?, que decidamos en base a argumentos sólidos, no a sentimientos profundos, que tienen mucha importancia, que son muy valiosos, pero que no pueden nunca llegar a ofuscar la razón, ¿no? Y por tanto tenemos también los periodistas como los ciudadanos no supeditar los contenidos, ¿no?, informativos y de conocimiento a la tecnología. O sea, la tecnología tiene que estar a nuestro servicio, no nosotros al servicio de la tecnología. Acabo pues ya diciendo que hemos de decidir. Pues, ¿no?, tenemos que tomar la decisión en si permitimos, ¿no?, la mentira sobre la verdad o la veracidad, porque la verdad es una palabra muy grande y bueno, pues en fin, prefiero decir posiblemente la veracidad, ¿no? La mentira sobre la veracidad, pero podemos decir la mentira sobre la verdad, ¿no? La emoción sobre la razón, como acabo de decir, ¿no? Bueno, podemos también tener que decidir sobre si queremos una tecnología que manipule, ¿no?, y que muchas veces incluso mine, ¿no?, esos valores sobre los que tenemos que sustentar y construir una sociedad sana, ¿no?, o al contrario, ¿no?, utilizar esa tecnología y ponerla para precisamente construir esos fundamentos, ¿no?, y apuntalar, ¿no?, esos fundamentos. Es decir, si queremos vivir, por reenlazar con la metáfora que he usado al principio, en un mundo de Trump, ¿no?, de Trump o de tantos otros, o no, es decir, o si entendemos la política como la gestión de la cosa pública, que puede cambiar nuestras vidas y que puede cambiarlas para bien o para mal, y por tanto hay que estar encima y no se puede aceptar esa desafección de la política que muchos persiguen, ¿no?, porque les es muy útil. No, la política nos debe importar mucho a todos y el que se haga una buena política, ¿no? Conocer, es decir, si nosotros queremos apuntarnos al conocer, al saber, que es absolutamente imprescindible para poder decidir, ¿no?, para poder decidir sin o con un menor, no diría sin, porque los absolutos no existen, pero por lo menos con el menor riesgo posible de equivocarnos, ¿no? Si queremos defender la libertad, ¿no?, y la igualdad como pilares centrales de la democracia, ¿no?, si queremos realmente empeñarnos absolutamente en todo esto. Porque si no lo hacemos, me parece que corremos bastante el riesgo de que el siglo XX fuera el siglo de la utopía, en la que se luchó mucho, ¿no?, por avanzar en derechos, por avanzar en libertades, y se lograron grandes avances, ¿no? Y fueron, bueno, pues ¿no?, ese siglo de la utopía, ¿no?, de ir a por la utopía. Bueno, pues que no vaya a ser que el siglo XXI acabemos convirtiéndolo en el siglo de la nostalgia, de querer tener lo que teníamos antes, porque lo que teníamos antes estaba muy bien, pero se puede mejorar y hay que mejorarlo, ¿no?, y hay que ir a por esa mejora. Y tenemos, creo que, la oportunidad, o sea, por eso he dicho al principio, ¿no?, y tenemos el imperativo, ¿no?, de avanzar hacia esa transformación social de la que vengo hablando todo el tiempo, a la que se le están poniendo tantísimos palos en las ruedas para que sea responsable, ¿no?, y que, bueno, claramente pues se sustente, ya digo, en decisiones y compromisos serios y que busquen y pongan en el centro, ¿no?, el bienestar y el bien de las personas por encima de todo. Eso no ha sido nunca fácil. Los griegos ya lo decían, es otra frase que me gusta mucho, vamos, un pensamiento, porque no cito literal, pero Tucídides decía que como ciudadano hay que elegir entre descansar, es decir, no hacer nada, dejarse llevar, como decíamos hace un rato,
o ser libre, porque la libertad, o sea, nunca, nunca la regalan, siempre hay que pelear por ella. Me he pasado creo que 4 minutos. Así que muchísimas gracias y aquí estoy pues bueno, para contestar las preguntas, si es que lo sé, y si no lo sé, pues diré que no lo sé. Así que ahí vamos, cuando queráis. Gracias. Creo que era yo la que tenía que entrar ahora, pero no lo tengo muy seguro. Muchas gracias a ti, Rosa, por esta intervención, como siempre, tan interesante. Y yo estoy segura, estoy viendo ya que hay por ahí preguntas y las están recogiendo, pero a mí solamente voy aprovechando que puedo hablar, solamente voy a subrayar una cosa que me ha sonado así. Decías que a cada derecho le corresponde una obligación y que al derecho a la información nos correspondería la obligación de informarnos. Pero qué difícil es a veces separar la verdadera información de la que no lo es. O sea, qué difícil las noticias falsas que están corriendo, incluso a personas que estamos metidas en el mundo de la información. Sí. ¿Tú crees que esto es mejorable en algún momento? ¿Cómo podemos hacer? Pues creo que es la gran pregunta y seguro que de las preguntas que vienen después, esta pregunta iba a estar también, porque es la que nos hacemos efectivamente todos, porque es la clave. El saber lo que hay que hacer, el diagnóstico, es decir, tener el diagnóstico, saber lo que pasa y saber lo que deberíamos tener, lo que tenemos que hacer, está ahí y es relativamente fácil. Hacerlo es bastante más complicado, ¿no? Pero sí que creo que es fundamental el primero ser conscientes de que estamos en esta realidad, ¿no? En una realidad en que, sin ser evidentemente absoluta, porque evidentemente no es, todos los medios no son iguales, o sea, generalizar es tremendamente injusto, no todos los periodistas son iguales, igual que no todas las personas son iguales. Por tanto, yo a lo que me refiero es a tendencia, ¿no? Y evidentemente la tendencia que vemos, y no me estoy refiriendo exclusivamente, por supuesto, a nuestro país, ¿no? Sino realmente, pues en fin, lo estamos viendo en todo el mundo, es a ese panorama de efectivamente noticias que mienten, silencios que engañan y ese tremendo ruido mediático que, como señalas, distrae, ¿no? Entonces, es importante saberlo, saber que tenemos que resistir a eso y que eso no puede ser y que realmente, efectivamente, como bien has apuntado, eso ha existido siempre, es decir, la voluntad de manipular, la voluntad de desinformar, la voluntad de que no se sepa, eso ha sido siempre así, es decir, desde los inicios y los albores de los tiempos, incluso el que tenía el fuego no quería o sabía hacer fuego, no quería que el de al lado lo supiera, porque saber eso le daba poder sobre el otro, ¿no? Por tanto, eso siempre ha sido así. Pero, ¿qué ha ocurrido ahora? Que la tecnología maravillosa que tenemos, pues como he dicho, puede ser para bien y para mal. Y cuando es para mal, es igual de maravillosa para ser muy eficaz, para conseguir que eso, la mentira que ha existido siempre, ahora se desplace, ¿no? Con una rapidez extraordinaria, con una amplitud enorme, es decir, llega a muchísima más gente y sobre todo está muchísimo mejor hecha, porque evidentemente sabemos, ¿no?, que hay expertos, hay especialistas en los famosos algoritmos, en fin, todo eso que recomiendo muchísimo, que imagino que tú, Charo, lo habrás visto ya y Carmen también, y posiblemente muchos de ustedes también, esa serie, vamos, ese documental, perdón, no serie, que se está dando en Netflix, que se llama The Social Dilemma, pero en español creo que ha sido traducido como las redes, el dilema de las redes o algo así. Es interesante, ¿no?, porque exponen desde dentro la gente que ha estado haciéndola y que se ha salido, pues en muchos casos, la mayoría, vamos, en todos, horrorizada, ¿no?, de cómo iban derivando, ¿no?, en qué se iban convirtiendo, en qué Frankenstein, ¿no?, estaba resultando eso, y entonces explican muy bien, ¿no?, cómo se hace ese proceso, ¿no?, de manipulación de la información y de manipulación de la opinión y del incidir, ¿no?, de que acabemos queriendo y pensando aquello que quieren que queramos y pensemos, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. Entonces, todo eso significa que
tenemos que saber lo que pasa, tenemos que saber que decidir, porque eso es libre, ¿no? Puede haber muchas personas de las que nos estén escuchando ahora que crean que estoy exagerando, que eso es un absurdo, que no es verdad. Por supuesto, las interpretaciones son absolutamente libres, ¿no? Entonces, pero aquel que cree que efectivamente pues tiene, y lo compruebe, que esto es así, bueno, pues saber que no quiere estar ahí, puede decidir que le da igual estar ahí. Bueno, pues muy bien. Pero si decide que no, entonces lo que hay que hacer es la resistencia. Y entonces para eso es para lo que es dificilísimo, porque como señalabas, estamos inmersos. Y cuanto más jóvenes, más, porque evidentemente cuanto mayores tenemos más recursos y tenemos más elementos de experiencia propia y de detectar, ¿no? Hay cosas que ya las lees y te huelen, pues que no. Yo había anotado aquí, porque lo tengo un poco, pues algunas ideas, ¿no? Como ciudadanos, porque como periodistas también, y en los foros periodísticos, pues hay muchísimas cosas que señalo, pero que ahora, pues quizá me interesa más centrarme en el tema ciudadano, ¿no? Entonces, por una parte, el que veamos muy claro, y cuando nos sentemos, por ejemplo, ¿no? A ver, pues en televisión, ¿no? O estemos leyendo escritos, o en las redes, ¿no? Los que miremos las redes y foros en las redes, etcétera, ¿no? Bueno, fijémonos si realmente lo que están haciendo muchas de las personas que están ahí es informarnos, es decir, si su objetivo, ¿no? Su motivación, su finalidad al participar en este debate es informar, o si es adherir, es decir, es lograr la adhesión más que proporcionarnos conocimiento, pues muchísimas veces sí, otras no, evidentemente, porque como digo, hay de todo, por fortuna todavía, ¿no? Pero hay que saber buscarlo, ¿no? Y de ahí, cuando yo decía antes lo de saber manejar los medios, ¿no? Se busca muchas veces más afiliarnos a unas ideas que reflexionar sobre esas ideas, ¿no? Es decir, posicionar. Y entonces se nos conduce cada vez más, y eso sí se sabe perfectamente que lo hacen los algoritmos con lo que consumimos permanentemente en las redes, es ver aquello que ratifica nuestra opinión. Y entonces, poco a poco, pues claro, ignoramos totalmente lo que no es lo que nos dice la gente que piensa y cree lo mismo que nosotros. Entonces, claro, evidentemente, nunca vamos a tener esa enorme riqueza de poder utilizar el valor de lo distinto, porque de lo que vamos a aprender siempre es de lo que es diferente, porque de lo que es igual y de lo que ya sabemos no vamos a aprender nada, ¿no? Por tanto, es importantísimo abrirse a foros, a opiniones, a lecturas, ¿no? Que no estén permanentemente en la línea de nuestro propio pensamiento. ¿Por qué? Bueno, nos ha pasado, supongo a todos, a mí me ha pasado, siempre digo lo mismo, yo me paso la vida dudando y siempre me dicen, bueno, hombre, pero ahora ya con la edad ya dudarás menos. Digo, ¿qué va? Dudo más, o sea, cada vez dudo más, ¿no? Por lo que tú acabas de plantear, ¿no? Claro. Porque estando dentro de la profesión, todavía más, ¿no? Porque veo con qué facilidad se nos confunde, ¿no? Y lo bien hecha que está la confusión, ¿no? Para arrastrarnos. Otra de las cuestiones es darnos cuenta cómo las redes, en lugar de ser lo que se nos dice permanentemente, no, estamos con altavoz, un altavoz permanente que nos está dando. Y no, las redes muchas veces son el altavoz ¿de qué? Del silencio. ¿No? Fijémonos de cuántas cosas, que ya lo he dicho hace un momento, no nos hablan las redes, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en foros debatiendo, por ejemplo, la importancia que tiene el agua en este momento en el mundo, ¿no? La cantidad de millones y millones de personas que no tienen acceso a agua potable, ¿no? Y cómo hay guerras, las ha habido siempre y las va a haber cada vez más por el agua, ¿no? Entonces eso no está nunca sobre la mesa. Lo que he mencionado antes, usemos la tecnología, usémosla al máximo, ¿no? Usemos la red, consultémosla, pero no caigamos en la red. Es decir, dediquemos, hagamos unas rutinas de uso de la red. O sea, que no permitamos que sea la red la que nos domine y estemos colgados de las pantallas y de la red horas y horas, ¿no? Sino que dediquemos un tiempo a eso y otro tiempo a buscar en la red aquello que
que nos puede aportar, ¿no?, mucho más que esa pérdida de tiempo muchas veces en banalidades, ¿no? Y, por supuesto, pues tenemos que, en fin, rechazar, ¿no?, esta práctica, en fin, política devaluada de los gritos, de las gesticulaciones, de los insultos que no están aportando nada, ¿no? Y hay que exigir que la prensa vaya mucho más allá de tal político dice tal cosa y tal político dice tal otra. No, ¿qué es lo que hace ese político? ¿No? Investiguemos, ¿no? Entonces, exijamos esta investigación y busquemos aquellos medios y aquellos periodistas como Ciudadano que sí nos proporcionan estas herramientas, nos proporcionan ese trabajo de investigación y esos datos, ¿no?, comprobados, etcétera, que no son mentiras y que vienen precisamente a desmontar, ¿no? Estaba esta mañana yo escuchando, por ejemplo, sobre el tema de los migrantes, ¿no?, de esa falsedad total, ¿no?, de la invasión, ¿no?, la avalancha, el tsunami, es decir, siempre en negativo para provocar un rechazo, para provocar un miedo, ¿no?, la utilización mentirosa de las cifras, ¿no?, y de los datos, ¿no?, se quedan las ayudas, van para los trabajos, bueno, la pandemia, ¿quién nos ha enseñado, ¿no?, quiénes han estado haciendo los trabajos más esenciales, ¿no?, por los que hemos estado pudiendo comer y pudiendo tener personas cuidadas y tal? ¿Cuántos no son inmigrantes ya en este momento, ¿no? Entonces, todo eso, es decir, es lo que podemos hacer, es decir, como ciudadano, para luchar contra, bueno, pues lo que sabemos que ocurre y que es esa voluntad, ¿no?, de desviar y distraernos hacia otros temas. Pero fácil no lo es en absoluto. Y me gustaría tener una respuesta, y termino con esto, que fuera mucho más fácil, ¿no?, que fuera, pues mire, 1, 2, tal, pues el 1, 2 es saberlo, el 2 es estar dispuesto a remediarlo y el 3 es ser muy activo en la lucha contra todo esto, ¿no? No retuitear jamás algo que nos llega, por mucho que nos guste o que nos parezca que tal, sin comprobarlo antes, sin estar seguros, sin preguntarnos por qué me mandan eso, qué se consigue con esto, cuando se sabe que es mentira, inmediatamente aquel que te lo ha mandado, decirle esto que me has mandado no es verdad, comprobar con la cantidad de plataformas que hay en este momento, tipo pues Maldito Bulo, etcétera, que enseguida puedes comprobar, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rosa, y vamos a dar paso sin más ya a todas las preguntas que están habiendo y que me parece que es María Jesús quien va a darle paso, quien las está recogiendo. Perfecto, pues muchas gracias. Voy a tratar de ser más breve, pero es que me he extendido un poco también en esta, en fin, voluntariamente, porque creo que es la clave, y seguro que estaba planteada después también. Así que no es porque Charo sea mi amiga. Adelante, María Jesús. Pues muchas gracias, ¿no? Está súper interesante y además el chat también está muy animado. No sé si voy a ser capaz de resumir o de llevar, pero bueno, al menos sí llevar algunos temas que han ido saliendo, ¿no? Algunos relacionados entre sí. Lógicamente, mucha gente pregunta o comenta acerca del papel de la televisión pública que pagamos entre todos, ¿no? Tanto la 1, la 2, la televisión nacional, pero también TV3, ¿no?, en Cataluña y tantas otras, ¿no? ¿Cuál es el papel, ¿no?, de esos medios públicos, ¿no? Los gobiernos, hay quien decía, ¿no?, que hay gobiernos democráticos entre comillas, que están tentados de intervenir esa información, ¿no?, y que ha pasado a veces con gobiernos de distinto signo en nuestro país y en otros, por supuesto, ¿no? También comentaban desde tu experiencia, ¿no?, a lo largo de los años, ¿es diferente? ¿Era mayor la información que teníamos en los 80 que la que tenemos ahora?
también nos comentaban en relación al papel de los organismos públicos, ¿no? Nos comentaban en una pregunta un poquito más larga, te la leo porque es interesante. Dicen que la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos difundió en 2018 un decálogo para detectar la desinformación, y otros organismos también han difundido la necesidad de adoptar una postura crítica de las fake news, ¿no? Pero la gente al final pues no tiene tiempo o no lo dedica para analizar eso, ¿no? ¿Qué puede hacer la televisión pública para fomentar esa actitud crítica de la ciudadanía ante las múltiples vías de desinformación? Quizá con esto, no, seguro que me he dejado alguna cosita por ahí, pero en relación al uso o al papel de los medios públicos, luego, por favor, responde si te parece lo que quieras comentar, y luego tengo algunos otros temas también muy interesantes. Muchas gracias. Vale, pues vamos a ello porque muchas están muy interrelacionadas, ¿no? Para empezar con la televisión pública. Bueno, parece una perogrullada y parece obvio, ¿no? Que una televisión pública, su función es estar al servicio de todos, no al servicio de unos cuantos. ¿Qué ha ocurrido? Que efectivamente, y eso depende muchísimo, porque la calidad democrática y el que una televisión pública sea independiente tiene que ver directamente con la calidad democrática, ¿no?, que tenga ese país en cuestión, ¿no? Bueno, pues la calidad democrática es la que marca, ¿no?, que esa televisión pública cumpla ese papel de servicio a la ciudadanía. A peor calidad democrática o de calidad democrática más deficiente, pues evidentemente peores son los medios públicos. Me imagino que se refieren sobre todo, pues obviamente en las preguntas, a la televisión pública en España, y como además ya han dicho la 1, la 2, TV3, etcétera, pues me voy a ceñir a esto. El modelo, sabemos, haciendo un inciso, todo el mundo que siempre miramos a la BBC y, por supuesto, pues bueno, las televisiones de países nórdicos, etcétera, la televisión alemana, son televisiones, la televisión americana hasta cierto punto, pues también, pero vamos, la BBC, digamos, sería el modelo, y la BBC está teniendo muchos problemas. Pero tanto es el modelo, para que lo digo como ilustración del por qué es tan fundamental la televisión pública y que sea modélica como era la BBC, que Steve Bannon, que Steve Bannon a muchos puede ser que les suene, a otros no, fue el asesor de Trump precisamente en toda su campaña, era el que intoxicó más porque a través de una plataforma que se llama Breitbart News, etcétera, ¿no? Luego se peleó con Trump, escribió un libro, entonces se ha trasladado a Europa y está en contacto con todos los populismos de extrema derecha, etcétera, de Europa y tal, queriendo pues implantar. Bueno, este hombre, en fin, para no extenderme en esto, el que quiera ver y conocer el personaje, se llama Steve Bannon, ¿no?, que lo busque porque vale la pena, ¿eh? Bueno, hizo unas declaraciones cuando llegó a Europa y dijo que lo que había que hacer era desacreditar la BBC para destruirla y construir una televisión que fuera más conveniente, ¿no? Bueno, pues no creo que se esmerase tanto en eso si una televisión pública que ejerce como tal, ¿no?, con calidad, pues fuera irrelevante, ¿no? Entonces hay que ir a ese modelo. ¿Qué está ocurriendo, como digo, en los países sobre todo donde, ya digo, la calidad democrática o es más nueva, como puede ser pues el nuestro, ¿no?, que es más reciente y está pues peor consolidada y tiene pues obviamente peor calidad? Pues resumiendo, para ir muy rápido, es que efectivamente, como has dicho, y han dicho los que preguntaban, y he dicho yo también muchas veces, pues aquí todos los gobiernos, sean del signo que sean, interpretan que cuando ganan las elecciones la televisión pública viene de regalo, ¿no?, y la radio, ¿no? Pero sobre todo la televisión, ¿eh?, no tanto la Radio Nacional y no tanto la agencia EFE. Pero la televisión sí. Y entonces, evidentemente, pues intentan entrar y manipular, y lo han hecho todos. Lo que ocurre es que unos lo han hecho más y otros menos. Unos lo han hecho más burdamente y otros más sutilmente. Pero sí es verdad que hay una interferencia, ¿no?, sobre todo en nacional, no tanto en internacional. No lo preguntan, pero como muchas veces me lo han preguntado, pues en internacional posiblemente menos, ¿no?, pero en fin, pero también. Pero sobre todo yo creo que ahora además hay que señalar otra cuestión importante, y es que la televisión pública ha sucumbido a muchos de los grandes males que yo he señalado a lo largo de mi intervención. Es decir, que pretende competir, ¿no? Y entonces está muy bien que
compita. Naturalmente que debe competir con la televisión privada, pero debe competir en calidad, no precisamente bajando la calidad, es decir, no tratando de hacer, como dije una vez, y perdonad que me parafrasee, ¿no? Pero como dije una vez en una intervención que tuve en la Universidad Europea para una celebración, etcétera, etcétera, que estaban ahí los entonces todavía príncipes, etcétera, y que chocó mucho, dije, no, es que ahora parece que lo que tenemos que hacer es esforzarnos en hacer mejor que los demás precisamente lo que no hay que hacer, ¿no? Bueno, pues esto, que parece un juego de palabras, y lo es hasta cierto punto, pues es lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso creo que es lo que es un peligro tremendo, ¿no? Porque si bajamos la calidad y bajamos el compromiso que deben tener las televisiones públicas, obviamente con la información independiente, veraz, plural, que sirva a todos, es decir, no son la televisión de nadie, sino que son la televisión de todos, pues obviamente ya no son televisiones públicas. Y entonces, ¿qué se consigue con eso? Desacreditarlas. ¿Y qué se consigue con esto? Lo que algunos quieren, es decir, que no haya televisión pública de calidad. Porque la televisión pública de calidad, como he dicho con el ejemplo de Steve Bannon, es un tremendo peligro para aquellos poderes que no quieren una buena información. Bueno, he dicho esto, me paso a la segunda. En cuanto a si la información era mejor o peor, vamos a ver, no quiero en absoluto esa cosa de siempre, ¿no? De lo de antes era mejor. No, lo de antes, era anterior y vale, ¿no? Hay muchas cosas que eran mejor y otras que eran peor. O sea que la idea no es tanto esta, sino que era que aquello que era bueno no hay por qué destruirlo, ¿no? Y sí que se está destruyendo, ¿no? Entonces, creo que la clave, porque no me queda ya mucho tiempo, está en que lo que ha cambiado es el entorno, como he dicho, ¿no? La forma de funcionar la sociedad y, por tanto, el periodismo tiene, los medios, tiene una dificultad, que es que, por una parte, ayuda a crear ese modelo de sociedad, que a lo mejor no es tan bueno, como he dicho al principio, si no se comporta como debe comportarse. Y resulta que una vez ha creado esa sociedad, que puede llegar a ser bastante nociva, luego la sufre, porque evidentemente se ve metido el periodismo y los medios en esas prácticas sociales, ¿no? Entonces, lo que ocurría antes de todo este, bueno, ya te digo, este diseño, ¿no? de una sociedad que parece olvidarse de las personas, ¿no? Es que había una complicidad entre el que hacía la información y el que recibía la información, ¿no? Y estabas mucho en la misma onda. Y lo digo sobre todo, por ejemplo, incluso aquí, que yo empecé, como empezó Carmen, en dictadura, ¿no? Pero entonces se hacía la información buscando, ¿no? La manera, el entre líneas, ¿no? Esas claves que el ciudadano que estaba al otro lado y lo recibía sabía que esa información estaba hecha de esa manera y tenía que buscar esas claves y estaba en esa onda. Y por tanto, esa voluntad, la real esencia, ¿no? Y veracidad de la información era permanente en todo el mundo. En el momento en que las ciudadanías, bueno, ya se le dijo, no, usted ya no tiene que preocuparse porque ahora ya la información es libre, ya usted es el que decide y usted es el que tiene que tener la opinión, interpretar, etc. Claro que sí, por supuesto que sí, pero la tiene que tener en base, y entonces enlazo con parte de lo que viene con la tercera pregunta, tiene que ver con el trabajo periodístico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, que el ciudadano, como bien dice efectivamente, han dicho las preguntas, hay muchas plataformas, las hay, recomiendo muchísimo que efectivamente todos nosotros nos busquemos una, igual que recomiendo muchísimo hacerse una dieta de medios y de periodistas que uno va comprobando, ¿no? Que puede confiar en ellos y todos nos podemos equivocar, evidentemente, ¿no? Pero que están ahí y están en todas partes y hay muchísimos por suerte, ¿no? Bueno, pues aparte de buscar esas plataformas con que contrastar y de buscar esa dieta de medios, para estar seguro de la calidad del producto informativo que consumimos, lo que sí que es importante es saber que
el periodista hace precisamente eso, es decir, trabajar con algo tan frágil y tan difícil como es la noticia y comprobarlo, contrastarlo, y nos da esos elementos ya elaborados para que nosotros no los tengamos que hacer. Por eso es tan importante defender los medios de calidad, libres, y los periodistas independientes. Y fijaos que en este momento, y creo que se trasluce de todo lo que vengo diciendo, estamos en ese panorama que yo decía de las noticias que vienen, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aquellos poderes que deberían estar completamente separados, que es el poder político, el poder económico y el poder mediático, para controlarse los unos a los otros, no solo no lo están, sino que en este diseño social que hemos construido y estamos construyendo, son tremendamente promiscuos, con lo cual no se controlan los unos a los otros, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que la política, es decir, que debería controlar, los políticos deberían controlar la calidad de la información, pero en el buen sentido del control, de control de calidad, no control ideológico, por supuesto, ni control de contenidos, etcétera, sino control de calidad de la información, que el ciudadano recibe un producto de calidad al que tiene derecho. No solo no lo hace, sino que en un porcentaje altísimo, por supuesto, no todos, lo que hacen es precisamente minar la credibilidad del buen periodismo. Estamos hartos de oír a Trump diciendo la prensa es la enemiga, ¿no? Evidentemente, la prensa que desenmascara sus mentiras, no la prensa que le es fiel, o sea, la Fox, o sea, que miente a la par que miente él, ¿no? Y transmite sus mentiras. Por tanto, esa política que debería garantizarle al ciudadano ese derecho, no solo no lo garantiza, sino que muchas veces trata de minarlo y destruirlo. Y el ciudadano, ¿qué hace? En lugar de también decir, ojo, cuidado, que me están utilizando, ¿no? O sea, que estoy sirviendo a unos intereses que no son los míos, porque no son los del bien común y los de ese mundo mejor que la mayoría queremos, ¿no? Bueno, pues voy a defender ¿a quién? A los periodistas, a esos estamentos, a los maestros, a todos esos estamentos que me van a ayudar a que yo no tenga que estar comprobando, confirmando, buscando cada supuesta noticia que me escupe la red, ¿no? Para saber si es cierta o no, porque tendré a esos profesionales cuyo objetivo es ese, darme argumentos cabales, ¿no? Sustentados en hechos rigurosos, ciertos, contrastados, confirmados, plurales, independientes, veraces, etcétera, 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 ¿no? Esa sería un poco la respuesta a la tercera pregunta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué clase? Uy, no, por favor, no, por favor. Esto, perdóname un segundo la interrupción. El otro día en una clase, que sí era una clase, bueno, más o menos también, ¿no? Pero que estaba dando precisamente a la Casa Mediterráneo con Alicante y con la Universidad Miguel Hernández, lo que les dije precisamente, digo, bueno, en todo esto que yo os estoy diciendo hay mucha información, pero hay mucha opinión, cuidado, porque ahí es donde hay que tratar de separar la información. Bueno, los que confíen en mí, pues creo que es veraz, independiente, plural, rigurosa y contrastada. Ahora, la opinión, puedo equivocarme, así que no, que de magistral, pues, un poquito solo. Bueno, muchas gracias. A ver, nos quedan pocos minutos y hay 3 temas muy interesantes que han salido que, bueno, tienen algo que ver entre sí, pero no del todo. Esto daría para 3 conferencias enteras, pero a mí me cuesta mucho elegir uno de los 3. Así que, Rosa, si me permites, te voy a lanzar muy brevemente los 3 temas. Y elige tú o comenta algo de los 3 si lo consideras. Bueno, vamos a ver. Porque son muy, muy interesantes y también conocer tu perspectiva desde tu profesionalidad. Por un lado, nos comentan, ¿no? el tema de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo podemos obviamente hay padres, madres y maestros y maestras que están en el chat y que están siguiendo y están preocupados, obviamente, por cómo hacer que los medios de comunicación, cómo configurarlos para que puedan ser más atractivos para los jóvenes, cuál es la tecla para que se les pueda preparar mejor para el futuro, ¿no? Ahí una cosita sencilla.
Por otro lado, también han mencionado el tema de los movimientos y los debates dentro del feminismo, ¿no? No sé si quisieras o pudieras... Esto, efectivamente. ¿Cómo ves la evolución del movimiento Me Too, la reacción en su momento de Catherine Deneuve o el feminismo en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y enlazando con Argentina y América Latina también preguntan otra cuestión relacionada, sabes que pues en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido intentos en algunos gobiernos de América Latina por desconcentrar la propiedad de los medios de comunicación a través de reformas legislativas, ¿no? Esto ha sido muy contestado tanto dentro de América Latina como desde aquí, desde Europa también. Se ha tachado muchas veces esas reformas de autoritarias que violan la libertad de prensa, pero ¿cómo se puede hacer que por un lado pues los medios de comunicación sean rigurosos, ¿no? Pero que al mismo tiempo bueno, buscar esa democratización de los medios de comunicación sin una regulación excesivamente autoritaria? Hay 3 cositas muy sencillas. Bueno, la verdad que en 4 minutos va a ser imposible, ¿eh? Pero bueno, los jóvenes sí que creo que es muy importante, bueno, y eso, en fin, no voy a decirlo yo, que además yo no soy educadora, ¿eh? O sea, pero desde el punto de vista de la información, creo que es muy importante hablar con ellos y hablar con ellos desde muy pequeños. Hay programas que, sobre todo Canadá, por ejemplo, tenía un programa muy interesante, hay escuelas aquí, que yo estoy haciendo muchas cosas con colegios y escuelas, ¿eh? Desde los 11, 12 años y tal, que se llaman los cursos de alfabetización mediática, para que vean lo fácil que es inventar, ¿no? En las redes y el cuidado que tienen que tener en no creerse todo lo que sale por ahí, ¿no? Y en que ellos tienen que saber decidir, ejercer su libertad decidiendo, ¿no? Qué es lo que quieren hacer, no dejarse arrastrar. En fin, todo eso está muy estudiado y, por supuesto, ahora no me da tiempo a desarrollarlo porque efectivamente es otra conferencia, pero si lo buscan, y ahí ya digo, muchos colegios que lo están utilizando, que se llama concretamente así, alfabetización mediática, en inglés, media literacy, ¿eh? O sea, que consiste en esto, en el uso de los medios y tal. Y sobre todo hablar con ellos, explicarles, pero sobre todo hacer que se lo explique otro en el que ellos crean, porque los padres, los maestros, lamentablemente, en este momento, creo que el problema está en eso, en que hay pues esa distancia, ¿no? Ya ocurría también en nuestra época, ¿eh? O sea que tampoco esto es nuevo, ¿no? Un poco que lo que te decía tu padre o tu madre, decías, bueno, vale, en fin, dependía de tu relación con ellos, ¿no? Es decir, buscar que toda esta enseñanza, ¿no?, la proporcionen, pues además, profesionales, a ser posible, pero en un contexto distinto, aparte de lo que uno pueda en casa, pero sobre todo el ejemplo, ¿eh? Porque claro, ¿cómo les vas a decir que no estén todo el día enganchados en las redes si tú estás enganchado en las redes? ¿Y cómo les vas a decir que no estén viendo estupideces si tú estás viendo permanentemente estupideces, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? O sea, que eso, en fin, eso ya no creo que solo con este tema, sino con todos. Así que ahí me tengo que quedar ahí. El tema del feminismo, bueno, esto no es que sea una charla, esto es un seminario y un ciclo, ¿no? Pero yo lo que sí creo, bueno, lo del Me Too creo que es importantísimo porque es muy importante que la visibilización de los problemas, ¿no? Y realmente pues tienen que estar ahí. Y la visibilización es absolutamente esencial y eso es lo que se ha conseguido. Y lo que hay que saber también, al hilo de lo que he dicho hace un rato, es que cuando algo funciona, ¿no?, porque visibiliza, conciencia, etcétera, ¿no?, y consigue, ¿no?, una movilización, ¿no?, y que realmente eso esté en el debate, a aquellos que les molesta, bueno, pueden prohibirlo, como decía antes, las dictaduras lo que hacen es prohibirlo, o, en fin, en los casos extremos, evidentemente, de muchas sociedades, lamentablemente, todavía en el mundo, eliminar al mensajero, es decir, eliminar físicamente a quien está propagando eso, o en aquellas sociedades que tienen un Estado de Derecho más o menos aceptable o no aceptable, pero que no pueden ir más allá que negarse y tratar de combatirlo, pues una de las maneras de combatirlo es desacreditarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que ha estado ocurriendo. Hay que tener mucho cuidado con esas maniobras de descrédito de los movimientos, ¿no?, que luchan por derechos, porque siempre están ahí, ¿eh? Cada paso, cada reforma tiene 3 delante intentando que se vayan 2 para atrás, ¿no? Entonces esto está así. Y en el tema del feminismo yo creo que parece mentira, yo nunca pensé en los 60
cuando andábamos por ahí y cuando en los 80 creíamos que ya habíamos conseguido muchas cosas, etcétera, tener que en el siglo XXI seguir diciendo lo mismo, ¿no? Que el feminismo no es algo que va contra nadie, sino que va a favor de todos y que lo que es simplemente es una lucha por los derechos de más de la mitad de la población, que tienen que ser iguales que los de la otra mitad. Y nada más que eso, ¿no? O sea, es decir, que no es una cuestión de guerras, ¿no? Como se quiere plantear desde determinados lugares. Entonces, bueno, eso sí que se queda muy corto, lo sé, pero no me da tiempo. El tema de América Latina, tengo que decir que, ya lo he dicho al principio, cuando algo no sé, prefiero no hablar. Realmente no puedo hablar específicamente de esto porque no tengo los datos suficientes, ¿eh? O sea, no es un tema que conozca. Como marco, sí que creo que, bueno, diría lo que he dicho un poco antes, ¿no? Que cuando hablo del control y cuando se habla del control, efectivamente el control de la información y de los medios de comunicación tendría que ser por las leyes normales, por el derecho penal, y está en la mayoría de cuestiones, en fin, se puede ir al derecho penal, ¿no? Pero realmente está claro que la tecnología lo que ha aportado es esta nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Bueno, pues cuando surgió la imprenta, lamento no tener ni tiempo ni el papel aquí delante, porque hay unos textos maravillosos del siglo XV que si se lee, XVI, perdón, si se leen ahora y no dices que estás leyendo, todo el mundo cree que te estás refiriendo a Internet, y eran referidos a la imprenta, ¿no? Porque estaba pasando exactamente lo mismo. Es decir, fenómenos nuevos que llegan, ¿no? Tecnologías nuevas, etcétera, que cambian la forma de funcionar en las sociedades, requieren marcos jurídicos distintos, porque no se puede aplicar lo que ya hay para algo que ya se va quedando obsoleto. Y sobre eso hay que trabajar, pero teniendo muchísimo cuidado que no sea un pretexto, ¿no? Para intervenir, ¿no? Y amordazar, y utilizo adrede esta palabra, amordazar las determinadas libertades, ¿no? O sea que esa sería un poco el marco. Los detalles no puedo entrar porque sinceramente no los conozco. Y bueno, pues me parece que ya está, porque eso es la media. Así que, bueno, siento haberme alargado a lo mejor un poco en las respuestas y entonces no. Lo que ocurre es que siempre me preocupa porque creo que hay que tratar de matizar muchas veces, porque precisamente uno de los grandes problemas es esa tremenda costumbre de creer, o esa convicción de creer que 140 caracteres de un tuit, ¿no? Significan una política, una opinión, un modelo, algo que hay que saber. Pues no. O sea, generalmente no. Alguna vez sí, pero generalmente no. 1.000.000 de gracias, de verdad. Os lo agradezco muchísimo, muchísimo. Pues 1.000.000 de gracias a ti por todo lo que nos has contado. Una pena que esto se quede siempre tan corto. Muchas gracias también a toda la gente que ha participado en el chat, porque ha sido muy interesante, no solamente por los temas que han sacado y las preguntas, sino también porque ha habido comunicación y ha habido un compartir de opiniones y de información. Así que eso también pues es muy de agradecer. Y bueno, nos vamos a despedir agradeciendo de nuevo a todo el mundo y recordando que nos pueden seguir en la web Cartagena Piensa y buscándonos en redes sociales. Tendremos la charla de Rosa y el encuentro de esta tarde pues allí en nuestras redes para que lo sigan viendo y disfrutando todos los que hemos estado y los que no han podido. Y el programa también se puede consultar porque hay un montón de actividades también muy interesantes en los próximos, a lo largo del mes de octubre, noviembre y diciembre. Yo ya con esto me despido en nombre de Cartagena Piensa, agradeciendo de nuevo a todo, y sí que me gustaría, pues ya dar la última palabra a Charo y a Rosa para que se despidan ellas. Gracias una vez más. Hemos aprendido muchísimo y habrá que volver a verse esta charla y tomar notas y reflexionar y pensar bien. Muchas gracias. Charo, Rosa. Gracias. Pues no sé, Charo, ¿no? Charo, sí. A mí solamente me queda dar las gracias por haber podido, como decía al principio, decir y compartir en voz alta lo que pienso. Y nada, encantada de ver a Rosa por aquí y poder participar en este encuentro. Un abrazo fuerte para todos. Pues lo mismo digo, exactamente igual.
y también lo que he dicho al principio, y sinceramente, o sea, tener la oportunidad y siempre lo digo, ¿no?, de poder comentar todo esto y hablar, pues bueno, desahogarnos, porque un poco acaba resultando un poco esto, y si puede servir para algo, pues en fin, soy la más feliz del mundo, y ya digo, y lo que agradezco profundamente, digo, bueno, pues que ahora por lo menos tengo más del minuto 10 que tenía en el telediario. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias a todos. Un beso, Charo, un beso a Carmen también y María Jesús y a todos. Un beso.